Hola, mi nombre es Mateo Gómez. Pude completar el reto en totalidad. Me encontré con varios problemas debido al uso de estructuras, sobre todo con el comando de cargar de loadtb, porque no encontraba la forma en la que para que los datos del archivo quedaran como los datos de la base de datos actual. Pero una vez solucioné eso, entendiendo bien, utilizando variables temporales, lo pude realizar. Entonces, primero el diagrama de flujo, empezando por acá. Al iniciar el programa, empieza un ciclo infinito. El ciclo infinito siempre lo primero que va a imprimir es este, la colita como el del principio de la línea de comando. Entonces, de esta línea de comando, revisa si se ingresa un comando, entonces hace lo siguiente. Si no se ingresa un comando, simplemente vuelve a aparecer la cosita. Entonces, si el comando que se ingresa, analizándolo con scanf, es mkdb, entonces primero hago un split, o es como una forma de split para separar el comando y los argumentos. Y ya así en unas variables que tengan el nombre de la base de datos y el tamaño, almaceno esos argumentos. Entonces una vez está almacenado, listo. Si no, ya también obviamente los controles de errores, es decir, si se colocó mal el argumento, si solamente escribió mkdb y no colocó argumentos, ese ya es control de errores. Si no se colocó el comando mkdb, sino el comando read all, que sirve para mirar todos los registros, entonces hay una variable que tiene como la cantidad de los registros, o sea, que cuenta todos los registros que se van agregando, entonces una variable de la cantidad de registros, ya lo explicaré más adelante. Entonces hace un ciclo for, desde ahí hasta la cantidad de registros, que imprime haciendo uso de la estructura de una variable que es un arreglo de la estructura, el nombre, la cédula y el semestre. Y una vez saca esto, vuelve a sacar esto para un nuevo comando. Si no se coloca readall, que se colocó mkreg, que es para crear registros, entonces lo mismo. Hace un split que separa el comando y los argumentos como en mkdb. Luego hace un ciclo que mientras la cantidad de los registros sea menor al tamaño, porque hay que recordar que uno en mkdb coloca el tamaño también. Entonces, mientras la cantidad de registros sea menor o igual al tamaño, entonces puede realizar lo siguiente. Entonces, utilizando la variable la variable arreglo de struct de la estructura estudiante, se almacena la cédula, el nombre y el semestre que se colocaron en el comando. Y al final se suma 1 a la cantidad de registros porque se agregó un nuevo registro. Una vez hecho esto, vuelve a comenzar la parte de los comandos, que no se colocó para crear el registro, sino para guardar el archivo. Entonces lo mismo, hace un split que separa el comando con los argumentos y crea un archivo con el nombre especificado, en mkdb o en savedb. O sea, se puede colocar el mismo, simplemente la savedb y el nombre del archivo, que se puede colocar el mismo que colocaste en mkdb o un nombre nuevo, un nombre diferente. Entonces simplemente utilizando un for como el anterior desde y hasta la cantidad de registros actuales, imprimen el archivo todos los registros utilizando el arreglo de la estructura de estudiantes. Si el comando que se coloca de registros o read, lo mismo, se hace un split que separa el comando de los argumentos. Entonces para mirar si está el argumento, entonces primero va revisando los argumentos de a uno. Y si la estructura, o sea, el arreglo de la estructura en cédula, en la posición I, es igual a la cédula que se colocó en el argumento, entonces se imprime los datos del nombre, cédula y semestre que ya están implementados en la red de la estructura. Y vuelve a la línea de comando. Si el comando, bueno, esto ya lo expliqué. Ahora, si el comando es leer el tamaño, es muy fácil porque ya tenemos la cantidad de registros que se tienen en la base de datos. Entonces, el comando es ese, simplemente imprime la cantidad de los registros actuales y ya vuelve a la línea de comandos. Si el comando es exit, salir, entonces hay dos opciones. Si
si se hizo mkdb, entonces que pregunte que si se quiere guardar la base de datos. Si se quiere guardar la base de datos, entonces se ejecuta el método de guardar, que guarda la base de datos con el nombre que se especificó en mkdb. Si no, simplemente rompe el ciclo, hace un break y se acaba el programa. Y ya finalmente la que me dio dificultad, si el comando es loaddb, lo mismo, se hace un split que separa el comando de los argumentos. Luego, revisa, busca el archivo y si lo encuentra, o sea, si el archivo es diferente de nulo, entonces crea un arreglo como temporal, un arreglo temporal de la estructura, pero con malloc, que reserve memoria. Ya que estamos usando archivos, es mejor usar memoria. Y con fscanf, o sea, el file scanf, el scanf de los archivos, almacena los datos en el arreglo de la estructura temporal que creamos. Y almacenamos ya, una vez los datos, ya almacenamos todas las variables temporales en las variables actuales, las variables globales que se están utilizando en el programa. Ya una vez eso, ya estamos como por así decirlo en la base de datos actual y vuelve a la línea de comando. Ahora procedo a explicar la base de datos. Entonces, como se puede ver, lo primero es crear un ciclo infinito que siempre al principio va a imprimir la cosita que es para el inicio del comando. Entonces, un comando, acá tengo un carácter que dice comando de tamaño 100 que lo uso para adquirir el comando que se coloca. Entonces, una vez tenga ese comando, puedo ver el tamaño, comparo que el comando, por ejemplo, entonces el comando es mkdb, utilizando esta que es lo escrito, lo que se compara, el tamaño, y si son iguales, son igual a 0, hago como una forma de split, que lo que hace es que hasta que llega al primer espacio, separa entonces, separa, por así decirlo, el comando y los argumentos, que es lo que se explicaba en el diagrama de flujo. Entonces siempre que no esté nulo la línea de comandos, entonces con scanf se colocan el nombre actual, que es lo que yo ya lo voy a explicar más arriba. El nombre actual se añaden a las variables los argumentos, es decir, al nombre actual adquiere la variable del argumento 1 y tamaño actual la variable del argumento 2. Entonces, esto ya es control de errores. ¿Qué es esto? Si el tamaño del comando es 2, es decir, mkdb y un solo argumento, es error. Y esto acá, que es lo que vamos a proceder entonces, acá tenemos un método que se llama crea, que lo que hace es adquiere el tamaño que se colocó en el argumento y utilizando un puntero de la variable estructura, que acá está la estructura, que es de cédula, nombre y semestre. Acá tengo dos variables puntero hechas de la estructura, que esta la voy a explicar en este momento, esta la explicaré un poco más adelante. Entonces, lo que hace es reservar memoria. Entonces, reserva la memoria teniendo el tamaño que se ingresa. Esto lo utilizo como si fuera un booleano para decir, listo, se pudo crear la base de datos, entonces sí, y regresa que se creó. Volvemos al main. Entonces, ¿qué pasa si sale diferente aún? Es que no se creó la base de datos. Entonces sale el error. Acá lo mismo, control de errores de que se coloque la estructura correcta del tamaño de mkdb. Si no se coloca este comando, entonces lo mismo. Se hace un string compare del comando reroll de tamaño 7 y listo, se cumple el read all, es decir, lo ingresado en el comando read all. Entonces vamos acá a leer all, que lo que hace es en un for de registros actuales. En este momento, como estamos explicando el programa, el registro actual es 0, por lo que no hay ningún registro, no va a poder imprimir ningún registro. Pero digamos que haya un registro actual, está en 1, que más adelante también explicaré cómo se suma, o sea, cómo funciona ese contador registro actual, dónde se suma. Entonces lo que hace el leer all es en ese for, imprime utilizando el puntero de la estructura de la base actual que ya hayamos explicado acá,
perdón, la cédula, el nombre y el semestre. Pero ¿para qué se lee? Para que muestre todos los registros. Correcto, entonces, si el comando que se ingresa es mkreg, entonces lo que se hace es, se hace el split, o sea, se separan el comando con los argumentos, utilizando estas variables. ¿Para qué? Para en scanf ingresarlos, o sea, los argumentos, almacenarlos en esas variables. Este es el control de errores, o sea, si no se cumple el tamaño de los argumentos, es porque no se cumple la estructura. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a el registro. Este registro lo que hace es, primero obviamente, almacenar la estructura, los argumentos que se colocaron, los datos que se colocaron. Pero ¿qué pasa? Que se tienen que tener en cuenta el tamaño que se colocó en mkdb. Entonces ese tamaño, este registro actual, como dije, lo voy a explicar más tarde. El tamaño actual es el tamaño de la base de datos que se colocó en mkdb, que ya vimos cómo se almacena. Mientras esto se cumpla, es decir, que el registro actual sea menor al tamaño de registros que tiene la base de datos, entonces, utilizando el puntero de estructura en el registro actual, en el registro que se está colocando, se almacena la cédula, el nombre y el semestre. ¿Y ahora qué pasa? El registro actual se suma. ¿Por qué? Porque se acaba de agregar un registro. ¿Y para qué es encontrado? Es para, lo coloco encontrado, pero es simplemente para hacer que sí se pudo crear el registro. Por lo que si es diferente a 1, ¿por qué no se pudo crear el registro? Porque ya el registro actual es mayor o igual al tamaño actual. Entonces no se podría, antes se diría que no se creó el registro. Continuemos. Listo. Ahora, si el comando es savedb, lo mismo, se hace el split. Si el split es nulo, es porque, o sea, se colocó el comando mal. Es simplemente un manejo de errores. Si no es nulo, entonces simplemente en el nombre actual, o sea, el nombre de la base de datos, almaceno es el nombre que se coloque y lo guardo. ¿Cómo lo guardo? Adquiriendo ese nombre, abro un archivo en el cual voy a escribir, ya que se necesitan escribir todos los datos, y se escribe en el archivo el tamaño actual. Luego, para ya escribir los datos, entonces hago el for con la cantidad de registros, que el registro actual mantiene la cantidad de registros, y imprimo en un archivo utilizando las estructuras todos los registros. Para eso ahí en cédula, nombre y semestre. Y ya simplemente cierro el archivo. Así funciona savedb. Ahora, si el comando es exit, muy sencillo. Hay dos opciones, como lo explicaba en el diagrama. Si el nombre actual, o sea, si el nombre de la base de datos no lo colocaste, es decir, no se colocó mkdb y se da exit, simplemente se acaba el ciclo rápido. Si no, va a salir. ¿Qué es lo que hace? Es salir, es imprimir, si se desea guardar la base de datos. Adquieres, lee lo que se escriba. En este caso, si se escribe S, la guarda, utilizando ya el método que acabo de explicar, guardar. Si no, simplemente no la guarda. Y ya retorna a cero, o sea, acaba el programa. Y acaba el programa. Si es loaddb, que esta ya es la más larguita y más complicada, loaddb tiene una estructura que primero es loaddb y el nombre de la base de datos que se quiere cargar. Entonces, primero lo mismo. Se hace un split del comando de los argumentos. Entonces, se almacena en la variable nombre el argumento. Y se hace esto.
Entonces, acá es donde entra esta parte de la estructura, el puntero, el puntero temporal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un tamaño temporal, un registro temporal. Voy a abrir el archivo. Este es control de error de que el archivo sí se abra. Si no se abre es porque no se encontró la base de datos. Entonces, hasta leo el archivo. Si el tamaño, o sea, si el estado como él es scanf, o sea, lo leyó efectivamente, entonces hace esto. En ese puntero de la estructura reservamos tamaño. Que ya el tamaño temporal lo tenemos acá. O sea, ya le hicimos scanf. Que el tamaño hay que recordar que cuando guardamos el archivo, queda en el archivo. Entonces, siempre que la base temporal no esté nula, hacemos un ciclo infinito en el que vamos a leer los datos que están en el archivo, leyendo todos los registros que ya tenemos almacenados en los registros temporales. Entonces, la cédula, el nombre y el semestre. Entonces, una vez ya se acaben los registros, se libera la memoria y se acaba el ciclo infinito. Si no, simplemente se aumenta el registro temporal para cambiar los archivos acá. Y también saber cuál es la cantidad de registros que hay en la base de datos o el archivo que se está abriendo. Si no, entonces encontrado, o sea, acá tenemos una variable encontrado que nos dice que se encontró y lo reemplazamos por las variables de gestión que estamos usando. En este caso, la base del puntero de estructura actual, el tamaño actual y la cantidad de registros actual, la temporal, y ya terminamos el ciclo. Cerramos el archivo y retornamos si lo encontró o no. Entonces acá, si es 0 es porque no lo encontró, entonces no encuentra la base de datos. Si no, el nombre actual, coloca lo del argumento. Listo. Ahora, read size es no muy fácil. Ya tenemos en registro actual, tenemos como la cantidad de registros que hay. Entonces, lo que se hace en el método leer tamaño es simplemente imprimir registro actual, que ya tiene la sumatoria de la cantidad. Leer los registros, entonces, leer los registros tiene un comando y un argumento, que es leer los registros y la cédula. Entonces es un split para separar los argumentos y de los comandos. Creo una variable cédula para almacenar ahí el scanf. Entonces, si el scanf no tiene un argumento, o sea, tiene más de un argumento, o sea, la estructura está mala, erróneo, o sea, lo mismo. Que le mandan los errores. Ahora, ¿cómo funciona el de registro? Entonces, primero mira si está el registro. ¿Cómo? Hace un ciclo desde ya hasta el registro actual, mirando la estructura, el puntero de la estructura en cédula. Si el puntero de la estructura en cédula, en i, o sea, busca todos los registros. Si alguno es igual a la cédula que se colocó en el argumento, entonces, listo, lo encontramos y imprimimos todo lo que está en esa parte del registro, toda la parte de la estructura, que es la cédula, el nombre y el semestre. Y ya retornamos que listo, si lo encontramos, o sea, o el 1. Si es 0, es porque no lo encontramos, o sea, no está registrado. Y ya este simplemente un manejo de errores. Listo, ahora vamos a hacer los casos de prueba. Compilemos el programa. Compila, ejecutémoslo. Entonces listo, vamos a crear una base de datos. La vamos a llamar red. Va a tener dos registros. Listo, entonces creemos un registro. 1, 2, 3, se llama Pepe de tercer semestre. Es creado. Tenemos otro, mkreg 2, 3, 4, pipe de segundo. Coloquemos datos malos. R54 malo. mkreg 4. Listo, sí. Miremos los registros. Listo, aparecen. Miremos un registro específico.
aparece. Guardemos la base de datos. Listo, ya la guardamos. Se puede ver acá guardada. Listo, entonces ahora salgamos. Ya la tenemos guardada. Entonces no. Vamos a volver a ejecutar. Carguemos la base de datos. Miremos si la tenemos cargada. Debería aparecer los mismos registros. Aparecen. Coloquemos el otro registro, que da 345 POPE de quinto semestre. Ya no caben más registros porque el tamaño es 2. Entonces vamos a salir y efectivamente los casos se cumplen.